Una madre de 3 hijos desaparece sin dejar rastro. En su casa, las luces encendidas, el televisor aún funcionando, pero un silencio absoluto. 24 horas después, los vecinos rompen la puerta y la pesadilla comienza. Su cuerpo yace en el suelo, atada, torturada hasta la muerte. Pero lo más aterrador no es cómo fue asesinada, sino quién lo hizo. No fue un desconocido, no fue un ladrón, fue alguien a quien ella consideraba de su propia sangre, con quien compartía la mesa y bajo el mismo techo dormía. Un asesino disfrazado de familia. Doce horas antes de su muerte, Johanna Rincón se despertó temprano el martes 25 de septiembre de 2012. Tenía varias diligencias pendientes y debía encontrarse con una persona. Antes de salir, pidió a una vecina que cuidara de sus 3 hijos y le aseguró que regresaría a las 6 de la tarde. Sin embargo, cuando dieron las 7 de la noche, su ausencia comenzó a inquietar a quienes la esperaban. Una vecina, Kelly Padilla, le preguntó a su hijo si su madre ya había llegado. Al recibir una respuesta negativa, decidió ir a buscarla. Al llegar a la casa de Johanna, notó algo extraño. El portón estaba abierto, las luces encendidas y el televisor parpadeando. Tocó la puerta varias veces y la llamó por su nombre, pero no obtuvo respuesta. Al no encontrar señales de ella, regresó a su casa. Una hora después, volvió a intentarlo. Para entonces, la preocupación había aumentado. Se dirigió a otra vecina, Marina Leal, y le preguntó si había visto a Johanna. Marina tampoco tenía noticias, pero poseía el número de teléfono del esposo de Johanna, Carlos Daniel Carrascal. A pesar de las insistentes llamadas, nadie logró comunicarse con él. La búsqueda continuó durante toda la noche. A las 11 de la noche, incluso el esposo de Kelly esperó afuera de la casa de Johanna, mientras ella se encargaba de acostar a los niños junto con los suyos. El amanecer no trajo respuestas. Kelly volvió a la casa de Johanna y encontró la misma escena de la noche anterior, el televisor encendido y las luces prendidas. Llamó nuevamente a Johanna, pero el silencio persistía. Para ese momento, varios vecinos ya estaban al tanto de su desaparición. Algunos recorrieron las calles preguntando por ella, mientras otros intentaban contactar nuevamente a Carlos Daniel, sin éxito. Al mediodía del miércoles 26 de septiembre, cuando ya se cumplían 24 horas sin noticias de Johanna, Marina tomó la decisión de regresar a su casa y verificar si estaba allí. La luz de la sala y del cuarto seguían encendidas, y el sonido del televisor se escuchaba desde afuera. Al no obtener respuesta, los vecinos decidieron actuar. Rompieron un vidrio para entrar y comenzaron a buscarla en cada rincón de la casa. Llamaron su nombre repetidamente, pero el silencio seguía envolviendo el lugar. Finalmente, descubrieron lo que temían. Johanna estaba allí, pero no de la manera en que esperaban. Vimos la escena de ella en la cama. Ella estaba al lado de algún lado de la cama, tirada, tenía una almohada, estaba toda tapada así y estaba asilada. En el piso, sí, estaba muerta. Pues de nada, porque un caso de esos nunca lo habíamos visto, menos con una muchacha que no se metía con nadie. Era una pelada que no salía de la casa. Marina y los vecinos decidieron llamar a la policía. 30 minutos más tarde, el laboratorio criminalístico de la policía de Cúcuta llegó al lugar para iniciar la investigación. El equipo estaba encabezado por el subintendente Eugenio I. Ortega, miembro de la seccional de investigación criminal de la Metropolitana de Cúcuta. Ingresamos a la vivienda, observamos en el cuerpo, en este sector estaba el cubito abdominal, el cual ella presentaba múltiples heridas ocasionadas por arma cortopunzante. Aparte de eso, ella se encontraba maniatada en sus manos. A su vez, alrededor del cuello, tenía un trapo que le tapaba la boca. Su finalidad era evitar que los vecinos escucharan los llantos de auxilio que ella estaba exclamando mientras que le ocasionaban esas heridas y la tortura que le produjeron y le ocasionaron la muerte. El cuerpo se encontraba en un estado de putrefacción efisematoso,
el cual nos dio a entender que el hecho se presentó días atrás del hallazgo. También presentaba unas heridas ocasionadas por arma cortopunzante alrededor de los flancos. Entrevista exclusiva con Manuel Octavio Bermúdez en la cárcel de máxima seguridad de Valledupar. Durante la conversación, Bermúdez relató detalles escalofriantes sobre el crimen. Según sus propias palabras, convenció a Andrés Felipe ofreciéndole 15,000 pesos para que lo acompañara en un aparente trabajo. Siguiendo sus instrucciones, el niño caminó junto a él hasta un lugar apartado. La desaparición de Andrés Felipe dejó a su familia en angustia. Al no saber de su paradero, comenzaron a buscarlo y se dirigieron a la policía. Sin embargo, les informaron que debían esperar 72 horas antes de iniciar oficialmente la búsqueda. Desesperados, la familia viajó esa noche a Cali y al día siguiente a Pradera y Florida, pero no lograron obtener información sobre su ubicación. Según el testimonio de Bermúdez, llevó al niño a un área cercana al antiguo matadero de Palmira, donde lo adentró en un cañaveral. Allí, le ordenó quitarse la ropa, abusó de él y luego lo asesinó. Un mes después, se produjo el terrible hallazgo de los restos de Andrés Felipe. Su madre fue llevada a la fiscalía para reconocer las prendas encontradas junto al cuerpo. Entre lágrimas, identificó la sudadera, el pantalón. El asesino no había dejado rastro y no existían sospechosos. La investigación del crimen de Andrés Felipe se encontraba estancada. Durante 5 meses, no se reportaron nuevos crímenes, según los investigadores. Sin embargo, el 17 de septiembre de 1999, los agentes del CTI comenzaron a recibir denuncias sobre la desaparición de otros niños de la misma edad que Andrés Felipe. Todos los menores desaparecidos provenían de la misma región del Valle del Cauca, específicamente de Palmira, Pradera, Florida y Cali. Las víctimas fueron halladas por sus condiciones de vida. Estos menores, a pesar de su corta edad, se veían obligados a buscar sustento en las calles. Algunos trabajaban como recicladores, otros pedían limosna en las esquinas, y muchos ayudaban a sus padres en labores agrícolas. A medida que avanzaba la investigación, los cuerpos de los menores comenzaron a aparecer, siempre dentro de los cultivos de caña. La relación inició con estabilidad y 8 meses después, la pareja decidió trasladarse a Cúcuta en busca de mejores oportunidades laborales. Con el tiempo, tuvieron 3 hijos: Jorge, de 9 años, Juliet, de 7, y Carol, de 2. Para sostener a su familia, Carlos Daniel trabajaba transportando y vendiendo caucho. A diario viajaba en su camioneta hacia San Cristóbal, San Antonio o Barinas, en Venezuela, donde compraba llantas para revenderlas en Cúcuta y sus alrededores. Sin embargo, una parte significativa del dinero que ganaba la gastaba en alcohol. Él mismo admitía que, tras arduas jornadas de trabajo, solía despilfarrar su dinero en licor. Mientras tanto, Johanna permanecía en casa cuidando a los niños. Debido a la carga laboral, Carlos Daniel contrató a su sobrino, Luis Carlos Carrascal Arévalo, un joven de 21 años que rápidamente se convirtió en su mano derecha y, con el tiempo, en su confidente y amigo. Luis Carlos no solo trabajaba junto a su tío, sino que también compartía con él largas jornadas de bebida. Frecuentaban bares y tiendas donde pasaban horas consumiendo licor. La relación entre ambos iba más allá del vínculo familiar. Compartían secretos, experiencias y confianza. Con el paso del tiempo, Luis Carlos también se integró a la familia de Johanna. Pasaba noches en la casa, comía con ellos y tenía un trato cercano con los niños y con Johanna. Su presencia era habitual, al punto de que Johanna solía bromear con él sobre su vestimenta y su gusto por las marcas de ropa. Además, Luis Carlos era conocido por su carisma y energía en reuniones familiares. Según su prima, Mayra Yurek Galavis, era entusiasta y siempre animaba las fiestas, sacando a todos a bailar con su actitud extrovertida. El jueves 27 de septiembre, casi 3 días después de la muerte de Johanna, Carlos Daniel Carrascal apareció repentinamente. Según su versión,
Había estado trabajando en Venezuela, donde perdió su celular y no pudo comunicarse. Al llegar a su casa, se sorprendió al ver a varios miembros de su familia reunidos en la entrada, junto a una camioneta blanca de su hermano. De inmediato, sintió que algo grave había ocurrido. Su primer pensamiento fue que algo les había pasado a sus hijos. Al preguntar qué sucedía, le dieron la noticia: Johanna había sido asesinada. En estado de shock, Carlos Daniel reaccionó con incredulidad y luego con un llanto desesperado. Para la policía presente en el lugar, su reacción parecía sincera, pero aún no descartaban la posibilidad de que estuvieran frente al responsable del crimen. Las dudas aumentaron cuando Carlos Daniel aseguró que, además del asesinato, se había cometido otro delito en su hogar. Al inspeccionar la casa, notó que los chifonieres estaban forzados y concluyó de inmediato que se habían llevado su dinero. Aseguró que había estado ahorrando durante 14 años y que en su hogar guardaba 80 millones de pesos en tarros de leche. Según él, nadie más conocía este secreto, ni siquiera Johanna. Fue una escena desgarradora. El cuerpo de un niño fue encontrado calcinado debido a la quema de los cañaduzales, un hallazgo que presagiaba el peor desenlace. Los investigadores presumen que el crimen fue cometido por un asesino en serie que ya había actuado anteriormente con el mismo modus operandi. Las víctimas eran atadas por el cuello y las manos antes de ser asesinadas. La noticia del hallazgo devastó a la madre de la víctima. Al ser informada, sintió que las fuerzas la abandonaban, como si su corazón... Estos macabros descubrimientos fueron realizados por corteros de caña en el Valle del Cauca, donde los cuerpos, en su mayoría, estaban irreconocibles debido a las quemas agrícolas. Fue en ese contexto que el fiscal Manuel Ignacio Hurtado fue designado por la Fiscalía General para liderar la investigación. Hurtado reunió un equipo multidisciplinario que incluyó médicos, entomólogos, odontólogos y morfólogos, pero entre julio de 2003 y los meses previos, se contabilizaron 16 niños asesinados en la misma zona, dejando a 16 familias en un estado de angustia insoportable mientras buscaban infructuosamente a sus pequeños. Las pistas eran mínimas y confusas. En una de las escenas del crimen, los investigadores encontraron un lubricante, indicando que las víctimas habían sido violadas antes de ser asesinadas. El asesino logró evadir el control de las autoridades durante 4 años, utilizando su astucia para eludir retenes policiales y cambiar de rutas constantemente. Lo único que los investigadores sabían con certeza era que, con esa duda en mente, Carlos Daniel decidió ir hasta la casa de su sobrino para confrontarlo. Allí lo recibió Cecilia Muñoz, su cuñada y madre de Luis Carlos. Al principio, ella negó saber algo, pero pronto los nervios la traicionaron. Finalmente, admitió que su hijo estaba involucrado en el crimen. Carlos Daniel quedó en estado de shock. No podía creer que su propio sobrino, a quien consideraba casi un hijo, fuera capaz de cometer un asesinato tan brutal. De inmediato, informó a los investigadores sobre lo ocurrido. Sin embargo, la policía ya sospechaba que el crimen no había sido cometido por una sola persona. Luis Carlos era delgado, y el nivel de violencia implicaba la participación de al menos otro individuo, Manuel Octavio Bermúdez, conocido como un forastero en los pueblos donde llegaba. Pasaba desapercibido ante las madres que buscaban desesperadamente a sus hijos, incluso cuando algunas le preguntaron directamente por ellos, sin saber quién era realmente. Su capacidad para mezclarse con la gente y evadir sospechas le permitió continuar su serie de crímenes sin interrupciones. El terror seguía reinando en las calles de Palmira. A esas alturas, 18 niños habían sido hallados muertos en los cañaduzales, y el investigador Nelson Carrero comenzó a rastrear a Luis Carlos Carrascal y encontró un documento relacionado con la compra de una motocicleta en Bucaramanga, la capital de Santander. Al contactar al vendedor, este confirmó que 3 jóvenes habían realizado la compra. Durante los días posteriores al asesinato de Johanna, no se tuvo rastro de Luis Carlos. No fue hasta la primera semana de octubre de 2012 que aparecieron noticias sobre su paradero.
Se encontraba en el barrio La Ortiza, en San Cristóbal, Venezuela. Este sector no pertenece a Cúcuta ni a Colombia, pero Luis Carlos lo conocía bien debido a sus frecuentes visitas para hacer negocios con los habitantes del lugar. Al llegar a La Ortiza, sorprendió a los vecinos por la gran cantidad de dinero que llevaba consigo. Ana Caraima, una residente venezolana que lo conocía desde 2011, relató que Luis Carlos apareció en su casa alrededor de las 11:30 de la noche. Tocó la puerta y, al ser reconocido, le permitieron entrar. Con él traía una gran bolsa llena de billetes de 50.000 pesos colombianos. Ana, desconcertada por la cantidad de dinero, le comentó su inquietud a su esposo. Luis Carlos pidió quedarse esa noche, asegurando que al día siguiente resolvería su situación. Cuando despertó, Ana le preguntó de dónde había sacado esa suma. Inicialmente, Luis Carlos evitó responder, pero luego mencionó que se trataba de un brinco en Colombia, un término que insinuaba un robo. No dio más detalles ese día. Lo que iba a ser una estadía breve se prolongó debido al dinero que poseía. Luis Carlos comenzó a gastar en licor, drogas y en compartir con los vecinos. Con el paso de los días, su comportamiento se volvió errático. Se drogaba en exceso, dormía poco y por las noches se levantaba gritando y llorando sin control. Durante 6 meses, los agentes de la fiscalía siguieron de cerca al asesino, pero no lograron detenerlo antes de que 7 niños más, sumando un total de 20, desde 1999 hasta 2003, perdieran la vida. Margarita Lozano, una entomóloga encargada de analizar los insectos presentes en los cadáveres, desempeñó un papel clave en determinar el tiempo de muerte de las víctimas. Según Lozano, a medida que los investigadores llegaban antes a las escenas del crimen, podían trabajar con más tejido blando, lo que proporcionaba información más detallada. La confesión de Luis Carlos se esparció rápidamente entre los habitantes de la comuna en San Cristóbal. Mary Herrera, otra venezolana que lo había hospedado, admitió que comenzó a temerle. Según ella, con el tiempo, los vecinos le cerraron las puertas y lo expulsaron del barrio. Sin dinero ni refugio, Luis Carlos empezó a vagar por las calles, metiéndose en invasiones, robando gallinas y sobreviviendo como podía. Mientras tanto, en Colombia, la familia de Joana le daba el último adiós. La policía seguía tras la pista de Luis Carlos, pero su paradero seguía siendo un misterio. Solo una persona sabía exactamente dónde se escondía: su madre, Cecilia Muñoz. Después de 20 días sin verlo, Cecilia apareció inesperadamente en San Cristóbal. Tocó la puerta de Ana, y cuando le preguntaron quién era, respondió: «Soy su madre». Tras hablar con Luis Carlos, intentó convencer a los vecinos de que su hijo era víctima de una confusión, que estaba siendo perseguido injustamente y que en realidad era un buen muchacho. Además, les advirtió que si Carlos Daniel llegaba preguntando por él, no le dijeran nada, asegurando que su cuñado tenía mucho dinero. Sin embargo, Cecilia ignoraba que los habitantes del barrio ya conocían la verdadera historia. Una vez que se marchó, comenzaron a idear la manera de entregarlo a las autoridades. Durante una de sus borracheras, Luis Carlos reveló sin darse cuenta el barrio donde vivía su tío en Cúcuta. Con esta información, en noviembre del año anterior, Mary Herrera y otros habitantes de San Cristóbal decidieron viajar hasta allí para buscar a Carlos Daniel. Al encontrarlo, le preguntaron directamente si era el tío de Luis Carlos. Al confirmar su identidad, le dijeron que sabían dónde estaba su sobrino y que lo tenían bajo su control. Sin embargo, insinuaron que habían escuchado rumores sobre una posible recompensa por entregarlo. Carlos Daniel, sin saber si esto era cierto, decidió seguirles la corriente para confirmar la veracidad de la información. Cuando entendió que realmente tenían a Luis Carlos, les pidió ayuda para capturarlo. Entre las personas que lo habían acogido en Venezuela, una joven se conmovió al escuchar la historia de Johanna y los niños. Después de reflexionar unos minutos, le aseguraron que lo entregarían. Para lograrlo, idearon una trampa. Como Luis Carlos creía que aún le debían dinero del robo en Colombia, lo convencieron de que viajara nuevamente.
Una vez que aceptó, contactaron a Carlos Daniel y a la policía colombiana, acordando que lo capturarían tan pronto cruzara la frontera. El plan se llevó a cabo con éxito. Cuando Luis Carlos se acercaba a San Antonio, lo dejaron manejar el carro para hacerle creer que tenía el control. En ese momento avisaron a Carlos Daniel, quien ya estaba esperando con las autoridades. Al ingresar a Cúcuta, fue abordado por la policía. Cuando Carlos Daniel lo confrontó, le preguntó por qué había hecho algo tan atroz. Luis Carlos no respondió. Simplemente agachó la cabeza y dirigiéndose a los policías dijo: «Lléveme que me van a matar». Luis Carlos fue trasladado a la sede de la policía de Cúcuta, pero su estancia allí duró apenas 20 minutos. La falta de una orden de captura en su contra impidió que fuera retenido, y las autoridades explicaron que debían esperar para proceder legalmente. Cuando fue puesto en libertad y abandonó el comando de la Policía Metropolitana de Cúcuta, Carlos Daniel reaccionó con indignación. Consideraba que el asesinato de Joana estaba siguiendo el mismo destino de muchos homicidios en Colombia, la impunidad. Decidido a impedirlo, organizó junto a sus hermanos un seguimiento constante a Luis Carlos, formando una especie de grupo de detectives improvisados con el objetivo de vigilarlo. Sin embargo, el asesino cometió un error que lo dejó al descubierto. Ese martes fatídico, varios testigos vieron al hombre pasar toda la tarde en compañía de Carlitos, un detalle que los investigadores no pasaron por alto. 3 días después, el 19 de julio de 2003, el equipo de la Fiscalía se trasladó a Pradera para investigar más a fondo. Su objetivo era identificar el lugar de trabajo del hombre señalado. En la empresa de helados, los agentes interrogaron al encargado, quien confirmó que recientemente había con 2 personas. Una llevaba 15 días trabajando. Sin perder tiempo, informó a las autoridades su ubicación exacta. Se encontraba en una gallera, sin camisa, junto a una mesa de billar. Carrero y su equipo del grupo de homicidios llegaron al lugar y lo encontraron de pie, desprevenido. Al notar la presencia de los agentes, su expresión cambió de inmediato. La orden estaba firmada y no había escapatoria. Luis Carlos fue trasladado a la unidad de reacción inmediata, URI, donde fue reseñado y fotografiado. Durante el interrogatorio, confesó con frialdad los detalles del robo y del asesinato de Joana. Además, reveló que no había actuado solo y que una tercera persona también había participado en el crimen. El momento clave ocurrió en un parque del pueblo. Los agentes del CTI, en una operación coordinada, bloquearon el paso del sospechoso con una camioneta y 2 motocicletas. Atravesamos el carro y procedimos a capturarlo, relataron. Al darse cuenta de lo que ocurría, el hombre se mostró nervioso y comenzó a mirar hacia los lados, como si buscara una vía de escape. Sin embargo, no tuvo oportunidad de huir. Cuando los agentes lo confrontaron, le explicaron que estaba siendo detenido debido a la desaparición de un niño y que testigos lo habían visto junto a la víctima. Mientras intentaba a pesar de los intentos por entrevistarlo, Luis Carlos se negó a hablar ante las cámaras. Para su familia, el impacto de su crimen sigue siendo devastador. La idea de que en el futuro pueda quedar en libertad genera temor y rechazo. Sus víctimas, especialmente Carlos Daniel, sostienen que alguien capaz de tal atrocidad no debería volver a la sociedad. Actualmente, 2 de los 3 implicados en el asesinato de Joana han sido capturados. Miguel Ángel Pérez fue arrestado el 31 de mayo gracias al trabajo del investigador Carrero. Sin embargo, Edwin Javier Ramírez sigue prófugo y es activamente buscado por la policía de Cúcuta. El perfil criminal de Luis Carlos es el de un individuo frío y calculador, con la capacidad de manipular a quienes lo rodean y aparentar inocencia. Su crimen resulta aún más perturbador porque no solo convivía con su víctima, sino que compartía su hogar, recibía su apoyo y consejos, y era tratado como parte de la familia. Carlos Daniel nunca imaginó que el enemigo más peligroso de su esposa no vendría de fuera, sino de su propio entorno. Luis Carlos ocultó su verdadera naturaleza bajo una máscara de cercanía y confianza, hasta que finalmente reveló su verdadera frialdad con un acto de traición imperdonable. ¿Crees que la sentencia de 19 años es suficiente para un crimen tan brutal?
Si Luis Carlos logra reducir su condena y salir antes de lo previsto, ¿cómo crees que debería reaccionar la sociedad? Si estuvieras en el lugar de Carlos Daniel, ¿cómo habrías actuado al enterarte de la verdad? ¿El sistema judicial es demasiado blando con criminales como Luis Carlos? ¿Piensas que el remordimiento puede cambiar a alguien con este perfil criminal? ¿O es imposible? Deja tu opinión en los comentarios. Y si te interesa nuestro contenido, no olvides suscribirte al canal.